Antes que todo quiero disculparme porque estoy un poco resfriado, así que no he saludado a nadie y no lo saludaré tampoco con la mano porque no quiero que se le pegue el resfriado por culpa mía, así que espero que me entiendan. Y estaba escuchando una enseñanza acerca de ese tema de otro pastor donde él dice que cada vez que él está resfriado no saluda a nadie y acostumbró a su iglesia a que cuando estén resfriados y vengan al culto tampoco saluden de abrazo ni de mano a nadie para evitar la propagación de la enfermedad. Así que espero que pueda ser lo que podamos tener como cultura aquí también. Hoy estamos en el capítulo 3 de Corintios. Es la quinta prédica de esta carta. Vamos a ver todo el capítulo con el favor de Dios. Así que acompáñenme en la lectura. Primera de Corintios 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través de fuego. Ustedes son templo de Dios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos. Padre, te ruego que seas tú, una vez más, el que hables a tu pueblo. Son tus palabras las que necesitamos escuchar, no las mías. Permite que pueda ser un fiel mensajero de tu palabra
y que tu palabra haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos lleve a poder adorarte y a servirte cada vez mejor. Amén. El título del sermón el día de hoy es 5 puntos para la unidad. 5 puntos para la unidad. Pablo, hasta este capítulo, desde el capítulo 1, versículo 10, y todo el capítulo 3, está hablando de la unidad, de las divisiones que habían en la iglesia de Corinto. Ahora bien, la comunicación es sumamente importante en todos los ámbitos. Si usted no se comunica bien, lo más probable es que van a haber malentendidos, y los malentendidos pueden llevar desde una pequeña diferencia entre amigos, conocidos, inclusive hasta guerras. En un ambiente no tan drástico, pasó que un empleado de una empresa estaba haciendo su trabajo con el mejor de los ánimos. Para él, lo mejor de lo mejor estaba haciendo él, pensando que cuando llegara el momento de su evaluación, él iba a poder ser recompensado, porque sentía que todo iba acorde a lo que él entendía que debía hacer. Cuando llega la evaluación, no fue para nada lo que esperaba. Su evaluación fue mala. Él no entendía por qué le estaban evaluando mal si él estaba haciendo todo tal cual entendía debía hacerlo. El problema había sido que él estaba haciendo las instrucciones que un compañero le había dado y no las que su jefe le había dado. Pensaba que eran las mismas, pero no lo eran. El estándar para él saber que algo era correcto era lo que su jefe decía y no lo que su compañero decía. Y eso lo llevó a estar engañado por mucho tiempo y lamentablemente salir mal en esa evaluación. La iglesia de Corintio sentía que iba bien, que no había problemas, o que si había problemas no era nada grave. En ese tiempo, esa iglesia de Corintio sobresalía mucho, porque era una iglesia grande, era una iglesia que había gozado del privilegio de que Pablo fuese su fundador. No todas eran fundadas por Pablo, que Pablo se hubiese quedado ahí unos cuantos años, que además Apolos, un muy buen predicador y pastor, fue pastor de ellos, y que de ahí en adelante tenían líderes que habían salido de ese lugar. Estaban económicamente muy bien, mejor que la mayoría de las iglesias. Y en cuanto a dones, los tenían todos. Para ponerlo en un contexto más actual, era como si esa iglesia tuviese el mejor grupo de música, un montón de ministerios, que en su pasado hubiesen pastores buenos ahí, y que económicamente una iglesia esté bien. Hoy en día hay muchas iglesias así, con muchos ministerios, con mucho dinero y con un renombre por tal vez la música y otras cosas que puedan tener. Parecía que todo iba bien, pero no. Los parámetros con los cuales se estaban midiendo los corintios eran los equivocados. Vayamos al texto, 1 Corintios 3, del versículo 1 al 2. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. El primer punto del que vamos a hablar es la madurez. Madurez para la unidad. En el capítulo anterior, Pablo le ha explicado que hay 2 clases de personas: las naturales y las sabias, los creyentes y los no creyentes. Él hizo una clara distinción entre ellos para simplemente decirle: ustedes no son de los no creyentes, ustedes son cristianos, por ende son sabios porque tienen la mente de Cristo. Todo el creyente tiene la mente de Cristo. Así que él hace esa división clara. Y aquí él empieza diciendo que ellos son hermanos.
Así que yo, hermanos en la fe, creyentes. Así que partiendo de ahí, Pablo no está diciendo que ellos no lo son. Él parte de la misma premisa de que son creyentes. En el versículo 1, en el capítulo 1, él los llamó santos a esta misma gente, a la misma iglesia. Pero les dice, a pesar de que les dice hermanos, tuve que hablarles como si no lo fueran, o aclara, como a niños o a bebés en la fe. No llega al punto de decir que no son creyentes, sino que se están comportando como no creyentes, como recién nacidos en la fe. Pero les da a entender que no eran recién nacidos en la fe, sino que se comportaban como recién nacidos. ¿Qué tiene de malo que alguien sea un recién nacido en la fe? Nada. Digo, todos en algún momento lo fuimos, algunos todavía lo sean en este momento. No tiene nada de malo ser un bebé si en verdad es un bebé. Por la gracia de Dios, hasta el día de hoy yo tengo 2 sobrinas, una de parte de mi hermana menor, una de parte de mi cuñada. Una está aquí, gracias a Dios. Ambas tienen 11 meses. Yo sería un loco o un irracional si yo me molestase o las regañase porque ellas no hablan. No tendría sentido que yo me molestase porque ellas no hablan si tienen 11 meses. Es normal que ellas no hablen a esa edad. Tampoco tendría sentido que yo me moleste porque no coman lo que yo como. Ellas no tienen mi edad, tienen 11 meses. Ellas comen diferente, comen menos y comen otro tipo de comida. No hay ningún problema ahí. Ahora, si ellas llegan, Dios primero, a tener 3 años y siguen comiendo lo mismo que comen hoy, hay un problema. Porque o no están creciendo, o no se están alimentando bien, o no están haciendo las cosas que deben ser acorde a la edad y el crecimiento natural de cualquier ser humano. El problema no es ser bebé, no hay ningún problema con los bebés. El problema es no ser bebé y comportarse como uno. Por eso Pablo les dice, les tuve que hablar como a niños, como a bebés espirituales. No eran bebés, pero les tuvo que hablar como tales. Y eso estaba mal. Si usted hoy está aquí y ha empezado hace poco la vida cristiana, es normal que usted no conozca muchas cosas. Usted es un bebé en la fe. Y como tal, se entiende. No está bien que cometa errores, pero se entiende. Usted pregunte más, que usted necesite mucho más de sus maestros. Alguien más maduro que lo ayude a caminar. Lo que no sería normal es que pase 1 año de usted en la fe, y ojo, le digo 1 año, y todavía esté en la misma condición. Si sigue en inmadurez, eso está mal, no es correcto ni sano. Es claro que un niño no come lo mismo que un adulto. Pero Pablo, ¿qué les habló? Pablo dijo que les dio leche, pero ¿qué era la leche que Pablo les habló? Ya les había hablado de quién era Cristo, de quiénes eran ellos, le había hablado del Evangelio. Cuando decía que les dio leche, no era tanto los temas, sino la profundidad de los temas. Nosotros tenemos que estudiar el Evangelio toda nuestra vida. Pero si solamente nos quedamos con lo básico, nos estamos quedando con la leche. Y es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos ir más profundo. El escritor de Hebreos nos da una buena base de cuáles son esas cosas básicas que pueden ser consideradas leche espiritual. Busquemos Hebreos 5, del 12 al 14, y leeremos hasta Hebreos 6, 1 y 2. El escritor de Hebreos está atendiendo una situación muy similar a la que Pablo estaba teniendo con los corintios. Les dice en el versículo 12 del capítulo 5, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche
y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, enseñanza sobre el bautismo, es la que dice lavamientos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno, son para el escritor de Hebreos lo básico. Eso era lo básico. Sería bueno que ahora en este momento usted se preguntara si eso que el escritor de Hebreos llama básico, usted lo domina. Si usted se siente de que si el escritor de Hebreos estuviese aquí hoy, pudiese pasar por alto esos temas y seguir adelante con los demás. Si la respuesta es no, si usted siente que no domina esos temas, no es para que se decepcione, sino para que sepa por dónde empezar. Por un momento, si usted no domina ese tema, deje de buscar quién es la gran ramera, los sellos de Apocalipsis, y enfóquese en esto, en lo básico, en la leche. Empecemos por lo primero. Una buena forma de empezar con esto es que venga a las clases de escuela dominical, donde estamos viendo elementos básicos de la fe cristiana con el pastor Clip. Muy importante. Y recuerden, aquí el escritor de Hebreos les dice a ellos, es necesario que todos vayamos hacia la madurez. Todos. Otra situación que se daba era la siguiente. Pongo este ejemplo. Un niño suele decir cosas sin pensar. Eso es normal. No está bien, pero es normal en esa edad. Está en el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese niño? Corregirlo para que crezca y aprenda. Y con más edad ya pueda ser maduro y no continuar en la misma práctica. Él va a aprender siempre y cuando sea corregido. Muchos creyentes siguen haciendo lo mismo. Dicen las cosas sin filtro solo porque lo piensan y sienten el derecho que deben hacerlo sin importar si hieren a alguien o no. Eso es inmadurez y está mal. Hay creyentes que pasan años, décadas y siguen siendo bebés espirituales. Y lo peor del caso es que lo ven normal. El madurar en la fe no es algo exclusivo de los pastores o de los maestros. El madurar en la fe es algo para todos los cristianos. Efesios 4, del 11 al 14. El mismo apóstol Pablo a otra congregación. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La madurez es para todos. Los dones que dio Dios son para que nos edifiquemos mutuamente y lleguemos a madurar a la estatura de Cristo. Nadie aquí está en ese nivel. Y de este lado de la eternidad nadie va a llegar. Por eso que es un proceso completo, eterno, sin parar, hasta que muramos o Cristo venga.
No se puede concebir como normal que un cristiano diga que ya no tiene más nada que aprender de la Biblia, que ya no hay necesidad de estudiar. Un cristiano que no quiere estudiar la Biblia tiene un serio problema, y lo más probable es que tal vez no lo sea ni siquiera, si ante la corrección no responde. Algo importante, ¿cómo Pablo reconoce que se comportaban como bebés? ¿Qué fue lo que Pablo notó en ellos que supo? Ustedes todavía son bebés. Versículos 3 y 4. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Las divisiones y las peleas son evidencias claras de que hay inmadurez. Una iglesia inmadura tendrá por lo menos esta parte que menciona Gálatas 5: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. No, yo tengo a mi pastor favorito en la iglesia y si ese pastor no está, yo no voy. Si él es el que predica, yo no voy. No voy a hablar con él si no puedo hablar con fulano de tal. No, este ministerio es el mejor y yo nada más sigo este ministerio y no apoyo a más nadie porque ese es el mejor. O yo quiero hacer esto para que todo el mundo vea que lo estoy haciendo mejor que el que lo hacía antes. Cualquier tipo de favoritismo o de predilección dentro de la iglesia no son propias de personas espirituales, no es propio de personas guiadas por el Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice que son carnales, no le está diciendo inconversos. Él ya aclaró que para él eran creyentes, pero no se estaban comportando como tales, se estaban comportando como personas del mundo. No había ninguna diferencia entre ellos y las personas que no estaban en la iglesia. Tengamos claro que nosotros, lamentablemente, vamos a tener que luchar con nuestra carnalidad toda nuestra vida. Y que lamentablemente, de vez en cuando, nos vamos a comportar como carnales. Pero eso no es un modo de vida. Es algo que puede pasar y necesita arrepentimiento para dejarlo atrás y no volverlo a hacer. No podemos ignorar nuestra naturaleza caída, pero eso no es excusa para persistir en ese comportamiento. Cada vez que se ve un comportamiento carnal en cualquiera de nosotros, es necesario que otra persona, otro hermano, se lo haga saber, porque hay que huir de eso lo más pronto posible. Imagínense ese momento, la iglesia de Corinto, y que llegara alguien nuevo. ¿Qué iba a haber de diferente en esa iglesia con respecto al mundo? En el mundo había peleas en las plazas, era normal. Sócrates es mejor, no Platón, no, yo soy de Aristóteles. Eso era normal. Entran a la iglesia porque supuestamente es diferente y acá dentro de la iglesia están peleando. No, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Qué había de diferente? Con esa actitud no glorificaban a Dios. No había ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia de Corinto. Y una iglesia así, por más que tuviese todos los dones que tenían, todo el dinero que tenían y los maestros que tuvieron, una iglesia así no sirve. No está glorificando a Dios. Bueno, la inmadurez es algo serio, porque la inmadurez no nos permite glorificar a Dios, no nos permite tener unidad. Sin madurez no puede haber unidad. Y para eso están los pastores y maestros, para ayudar a la iglesia a que dejen esa etapa. Así como los padres ayudan a los niños a que vayan superando sus etapas. Si un padre descuida al niño, él tiene que crecer solo. O yo le sigo dando Herbert cuando tiene que comer arroz. El padre es irresponsable. Si un pastor tiene una iglesia inmadura y no le enseña la palabra, la iglesia va a seguir inmadura para siempre. Y es no reconocer de que la inmadurez es un pecado.
cuando no eres un bebé. Si eres un bebé, estás en ese proceso, pero después no está bien. La inmadurez no permite que haya unidad. Versículos 5 al 11. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El segundo punto para la unidad es el servicio. El servicio es clave para la unidad. Pablo no se pone a competir si él era mejor que Apolos o si Apolos era mejor, o tratar de ganar más seguidores que los que tenía Apolos. Él le dice, Apolos y yo estamos en el mismo nivel. Somos colaboradores de Dios. Él usa la palabra diáconos, servidores de Dios. Apolos no era apóstol y Pablo no era pastor. Tenían roles distintos, pero en última instancia eran colaboradores de Dios. Dios es el que trabaja y hace la obra y nos permite colaborar. Eso es colaborar, trabajar en conjunto con alguien más. Trabajamos con nosotros, los hermanos, pero también tenemos el privilegio de colaborar con Dios, porque Él sigue trabajando. Y tener algún tipo de orgullo por un ministerio que tengamos es tonto. Si Dios no hace la obra, nada de lo que hagamos servirá. Debemos saber que, uno, Dios no nos necesita para hacer su obra, y dos, es un privilegio que Él nos deje trabajar con Él. Déjame explicarle cómo es nuestro servicio en colaboración con Dios. Y voy a usar el ejemplo de Ryan, que tiene 2 años. Si yo estoy construyendo un mueble y Ryan me quiere ayudar a construir ese mueble, yo le digo que me pase los tornillos o que cargue algo, o le digo que me ayude a cargar algo cuando en realidad lo estoy cargando yo, pero él va conmigo ahí. Él sentirá que hace todo el esfuerzo, pero en realidad lo estoy llevando yo. Y así durante todo el proceso. Cuando el mueble esté listo, yo le puedo decir a Ryan, ven, vamos a comer un helado por tu ayuda en la construcción del mueble. Y él puede sentir que ha sido súper útil e importante al ver el mueble armado. Y fue bueno que quisiese trabajar. Pero a medida que él crezca y que él vea una foto donde estaba ayudándome o cargando las piezas conmigo, él ya no se va a sentir orgulloso de ese mueble. Él va a poder ver y decir que él sale en las fotos, pero él va a saber que en realidad no hizo nada, que todo lo hice yo. Y va a saber, eso lo hizo Nelson. Y no va a tener nada de qué gloriarse. Los corintios estaban actuando como el Ryan de 2 años, creyendo que lo que hacían era importante. Que si el líder que seguían era de más renombre, si Pablo, Pedro o Apolos. En la obra de Dios, nosotros todos somos como el Ryan de 2 años. Nos vemos haciendo cosas que nos manda a hacer, pero realmente es Dios haciendo el servicio. Si hoy yo tengo el privilegio inmerecido de predicar, no puedo gloriarme de esto. Si alguno tiene un ministerio diaconal, o es maestro, o es misionero, o hace algo, somos colaboradores, somos niños ayudando a nuestro Padre. Él nos recompensará en la medida que lo obedezcamos, pero no somos más
que colaboradores. Ahora imaginen ese mismo episodio, que Ryan de 2 años llegue donde mí para ayudarme y que no quiere hacer lo que yo le digo y comience a sugerir qué hacer y cambiar las instrucciones de lo que yo estoy siguiendo. No va a lograr nada, va a atrasar la obra, y aunque logre hacer algo que parezca bueno y piensa que se puede gloriar, no está haciendo lo que Dios quiere que se haga. Por eso mismo nosotros no podemos andar inventando cosas nuevas. Nosotros no somos los creadores. Debemos limitarnos a seguir las instrucciones de Dios, el dueño de la obra. Pablo menciona que como arquitecto puso la fundación de acuerdo a los planes de Dios. Jesucristo es la fundación. Perdón. Y el mismo Pablo dijo: me propuse no saber nada más que a Cristo. Hoy muchas iglesias en el servicio andan buscando nuevas tendencias para ser relevantes. Pero ya vimos que toda la sabiduría del mundo es perecedera y debe ser desechada. Tampoco tendría sentido querer gloriarme o buscar estatus. Si para Dios todos somos como niños, realmente innecesarios en su obra. ¿Se imaginan que, de nuevo, el ejemplo de Ryan, con 2 años, comience a tratar a otros niños de 2 años con desprecio porque él estuvo ayudándome en la obra? Sería ilógico. 1, porque él no hizo nada, y 2, porque el orgullo es pecado. Que nosotros nos sintamos orgullosos de nuestro trabajo en la obra de Dios es pecado y es ilógico. Las peleas hay que dejarlo a un lado, el orgullo hay que dejarlo a un lado, es pecado. Hay que mirar a Cristo. Él es todo y nosotros nada. Todos nosotros estamos al mismo nivel, con diferentes dones, pero todos con el propósito de edificarnos para llegar a la madurez perfecta. El servicio en la obra debe producir unidad. En Efesios 2:20 dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular es la base de todo edificio, lo más importante, lo que determinaría qué tan fuerte sería la edificación. Pablo explica que él puso la base. Cristo es la base. Solo ahí hay salvación. Pero luego hay que seguir edificando. Leamos en 1 Corintios 3, los versículos ahora del 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. La forma de cómo se va a edificar la iglesia puede ser de distintos materiales. Los duraderos como oro, plata y piedras preciosas, y los perecederos como heno, madera y paja. Esto no es salvación por obras, porque si fuese así, los que construyeron con los materiales perecederos se murieran, serían perdidos. Y aquí dice Pablo: todos van a ser salvos. Somos salvos por la obra de Cristo. Esa es la base, no por nuestra obra. Pero a pesar de que vamos a ser salvos, nuestras obras, cuando se juzguen, algunas quedarán y otras perecerán. Las que van a quedar son las que sean hechas para la edificación del cuerpo de Cristo. Cualquier obra que ha sido hecha, por más que parezca buena,
si no fue mandada por el Señor, o fue hecha para buscar fama y gloria personal, para innovar y buscar mejorar el Evangelio, perecerá. Nuestras obras nos dan unidad también. Es el tercer punto. Gracias. Tercer punto, nuestras obras nos dan unidad también. Si todos nos enfocamos en hacer las cosas que Dios nos manda con el propósito de glorificarlo a Él, hermanos, las iglesias serán mucho más fuertes y sanas. Imagínense por un momento eliminar todas esas obras que se hacen con cualquier intención que no sea glorificar a Cristo. Una iglesia así, construida con obras como de oro, plata y piedras preciosas, podrá glorificar a Cristo y será un verdadero reflejo de Él en la tierra. Ese debe ser nuestro norte. Busquemos en oración y estudio de la palabra la voluntad de Dios y enfoquémonos en hacer solamente lo que Dios nos pide que hagamos. Gracias. Recuerda que para Dios, usted en el servicio no es más que un niño. Él no lo necesita. Limitémonos a pedir su dirección y guianza y hacer solo lo que Él quiere. Mientras nuestras obras sean de calidad, podremos glorificar a Dios y nos encargaremos de hacer lo que edifica al cuerpo y no lo que nos parece mejor. Nuestras obras deben traer unidad y no división. Y la única manera que nuestras obras traigan unidad es si lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos lo dijo y no porque nosotros quisimos. Ahora el versículo 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Cuarto punto, la santidad es clave para la unidad. La santidad es clave para la unidad. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Efesios 3, 16 y 17. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Segunda Timoteo 1, 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habite en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El Espíritu Santo es Dios y Él habita en los cristianos. Por eso nosotros somos templo de Dios. Y eso es tremenda declaración, hermanos. El templo físico que tenía Israel era lo máximo en pulcritud, en limpieza, en lujo, porque sabían que era la representación de Dios en la tierra. Ese templo tenía todo perfecto, las medidas eran exactas, no era cualquier tela, todo lo que se hacía era con un protocolo sumamente cuidadoso, porque representaba la santidad de Dios. En este caso, Pablo está hablando de la iglesia. Más adelante va a usar esta misma analogía de templo, hablando de nuestros propios cuerpos, pero aquí habla de la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, el conjunto de creyentes. Los corintios ya sabían eso. Por eso Pablo les dice, ¿acaso no sabían esto? Claro que sí lo sabían, pero no lo estaban viviendo. El problema con ignorar que somos templos de Dios es que tal vez no entendemos quién es Dios. Que Dios es santo y que no tolera el pecado. Y que Dios vive en nosotros, por tanto está presente en la iglesia. Nos debe importar de no vivir como nos dé la gana. Debiésemos tener el mismo cuidado que tenían los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento para todos los rituales, aplicarlo nosotros en nuestra vida. No tanto a la ceremonia, sino conscientes de que no era cualquier lugar donde estaban ellos. Ahora ese templo somos nosotros.
Así que debemos tener cuidado con cada cosa que hacemos. Pero para eso tenemos que entender que Dios es santo y que Él no puede tolerar que en su iglesia no haya santidad. Y no nos debiese ocurrir, mucho menos, hacer algo para dañar a la iglesia, la representación del templo de Dios. La advertencia para el que daña a la iglesia local es diferente a la del que hace obras con mala intención. Es peor. La consecuencia es la destrucción de su vida. Lucas 17, 1 y 2. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que hagan tropiezos, que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues nosotros, los hijos de Dios. Así nos ve Él, como pequeños niños, y nos cuida como tal. La Iglesia Universal, lo que estamos estudiando en las clases de membresía, el conjunto de creyentes, no va a ser destruida. Las puertas del infierno no van a poder resistir el avance de la iglesia. La iglesia seguirá avanzando y va a ganar. No se refería a eso Pablo con destruir la iglesia. La que sí puede ser destruida y dañada es la iglesia local, hasta el punto que desaparezca. Tal vez ustedes sepan de iglesias que ya no existen, o de iglesias que existen, pero que están sobreviviendo a duras penas. Eso es una prueba de que las iglesias locales pueden sufrir pérdida, pueden verse destruidas y afectadas. Y ahí van a haber tropiezos, pero el Señor advierte: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel el que empieza la división en la iglesia. Ay de aquel que lo que dice no es para edificar, sino para destruir y criticar. Ay de aquel del que no respeta la santidad de Dios en la iglesia. Su castigo va a ser la destrucción de su alma. Pablo, al decir eso, le está diciendo tácitamente: yo entiendo que ustedes son cristianos, pero si hay alguno obrando de esta manera en la iglesia, sin arrepentimiento, lo más probable es que no sea salvo. Porque el castigo para los que hacen tales cosas es la destrucción de su alma. Y aquel que ha gozado de la salvación no la puede perder. Por tanto, alguien que va a sufrir destrucción de su alma nunca gozó de la salvación. Estuvieron entre nosotros, mas no eran de nosotros. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, le habla a la iglesia, pero le hace la advertencia: en su iglesia, posiblemente la iglesia de Éfeso, hay gente que no es cristiana. Tengan cuidado. Por eso es importante la disciplina en la iglesia. Es uno de los medios que Dios dejó para mantener la iglesia sana y limpia. En esta carta, Pablo hablará más puntualmente, más adelante, de la disciplina. Por aquí ya les da indicios de eso. La disciplina empieza con simplemente decirle a su hermano: hermano, está en un error, eso es pecado. Tan sencillo como eso. No tolerar el pecado como los corintios lo estaban tolerando. Pablo supo lo que estaba mal y le escribe para corregirlos. Ellos los estaban tolerando y vivían como si nada, una iglesia llena de pecado. No tenemos que tolerar nuestros pecados ni los de los demás, ninguno. Si usted ve que algún hermano está pecando o peca contra usted, usted mismo llévelo aparte y en amor hágale saber el error. Si el hermano se arrepiente, lo ha ganado, pero hágalo considerándose a usted mismo, porque nadie está exento de caer, y si usted cae, quisiera que lo trataran con amor también. Ese debe ser el espíritu en la iglesia. Pero tenemos que hacer ver los errores, los pecados. La disciplina es necesaria
porque la santidad es importante. Hoy en día, hablar de disciplina en las iglesias es casi como hablar del diablo, no se quiere mencionar. Y muchas iglesias no practican la disciplina, y las que la practican muchas veces no la aplican bien. Es más como un castigo y no una restauración. Por lo general, lo que he visto yo, la disciplina bíblica suele aplicarse a los pecados sexuales muy notorios. Pero la disciplina bíblica no es solamente para esos pecados, sino para cualquier pecado. ¿Cuál pecado está atendiendo Pablo aquí? No era, en este momento, no era un pecado sexual, ni un escándalo. El pecado que estaba tratando eran las peleas, las divisiones, el orgullo. Una iglesia sin disciplina es una iglesia donde el pecado abunda. Y si el pecado abunda, no hay santidad. Y si no hay santidad, no hay unidad. Y si no hay unidad, no van a poder glorificar a Dios. Lo repito, una iglesia sin disciplina no podrá ser una iglesia santa. Y una iglesia que no es santa no puede tener unidad. Y una iglesia sin unidad no puede glorificar a Dios. Hay que tratar el pecado como lo que es, algo detestable y para nada bueno. Fue el pecado que llevó a la muerte a Cristo. No podemos tolerar eso. Hoy vamos a recordar ese sacrificio y nos debe querer repudiar todo lo que llevó a que Cristo muriese en la cruz. El pecado nos debe hacer querer huir de él, porque por culpa de ese pecado, Dios tuvo que morir por nosotros. No toleremos el pecado, ni el suyo, ni el de nadie. Y la disciplina no es exclusiva de los pastores hacia los demás, es de cualquier miembro de la iglesia. Versículo 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Quinto punto, la sabiduría es un elemento clave también para la unidad de Dios. La sabiduría. En el capítulo anterior, Pablo habló de la sabiduría 9 veces, la menciona. Ya en este capítulo vuelve a mencionarla. Era importante. La sabiduría de este mundo no es compatible con la de Dios. Aquí es mucho más claro que en el capítulo anterior. Aquí dice, Dios conoce los razonamientos y son inútiles. Los razonamientos del mundo son inútiles, es decir, no sirven para la obra de Dios. Yo he visto que hoy en día en la obra de Dios se anda buscando sabiduría del mundo para hacer la obra. Que es un taller de coaching, de motivación personal. Estudia educación secular para que puedas educar acá. Y no me malinterpreten, la educación es buena, es necesaria, las profesiones son importantes y glorifican a Dios. Pero ese conocimiento no es necesario para la obra de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Pablo estimó todo por basura y la educación de Pablo era muy buena. Y él vio que todo era basura porque se dio cuenta que lo único que necesitaba Pablo era conocer a Cristo. En el capítulo anterior, él les dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Y la razón por la que se lo dice es porque ahora les dice, si tú tienes la mente de Cristo, no andes buscando tener la mente de otro hombre, aunque sea cristiano. Ni la de Sócrates, ni la de Platón, pero tampoco la mía, ni la de Pablo, ni la de Pedro, ni Apolos. Ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Qué más pueden pedir? Seamos humildes, reconozcamos nuestra falta de sabiduría y vayamos a Cristo, que es la fuente de tal.
porque Él es la verdad. Él ya les dijo que nadie nos puede juzgar, porque nadie sabe realmente qué es bueno y qué es malo. Solo nosotros, los creyentes, tenemos la verdad. No le dé miedo decir que usted tiene la verdad. Ese es un hecho. Si usted cree en Jesucristo, tiene la verdad. Y todo aquel que no cree en Él, no lo tiene. No tiene la verdad. Cuando usted diga eso, es muy probable que la gente lo rechace. Porque ya Pablo explicó que para los demás esto es locura o necedad. Es la respuesta lógica, el rechazo ante la predicación del Evangelio. Sin embargo, no es excusa para seguir predicándola, porque fue por medio de la locura de la predicación que Dios destinó que los hombres sean salvos. Siga predicando la palabra, siga predicando la verdad, solo la verdad. Si llega a ver a alguien que responde positivamente, glorifique a Dios, porque usted está viendo un milagro en acción. Que usted y yo hayamos creído es un milagro, y que alguien más crea es un milagro. En esta iglesia no necesitamos innovar para ser relevantes. Queremos ser relevantes, pero para eso nos vamos a pegar al Evangelio, que es siempre relevante. El Evangelio nos hará sabios. La Biblia nos hace sabios. Si andamos con sabiduría, podemos andar en unidad también. Porque si andamos en sabiduría, significa que andamos buscando agradar a Dios, que andamos buscando vivir de acuerdo a lo que dice en su palabra. Si todos andamos buscando eso, claro que vamos a tener unidad. Claro que nuestros consejos van a ser útiles. Claro que nos vamos a querer ayudar mucho más. Una unidad real. Por eso aquí es muy importante el estudio de la palabra, porque solo así obtendremos sabiduría de Dios. Versículo 21 al 23. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Pablo empezó mostrándole a ellos su inmadurez. Lo que significaba jactarse de los hombres era inmadurez. Y ahora termina diciéndole, no se jacten de los hombres, usando los mismos nombres que eran la razón de las peleas. Todo es nuestro, porque pertenecemos a Cristo y Cristo a Dios. Lo cantábamos hace un momento atrás, ya pertenezco a Cristo. Dios todo se lo dio a Cristo. Querer jactarnos de algo que ya es nuestro es una inmadurez. En buen panameño sería una chiquillada. Sería un niño jactándose de otro niño. Jactarse de Pablo o de Apolos era jactarse de algo que los dos tenían en común. Los creyentes todos somos parte de un mismo cuerpo. No tiene sentido que nos andemos peleando por querer seguir a uno o al otro. Más bien, saquemos provecho de eso, de los dones que Dios nos ha dado, y usémoslo para edificar a la iglesia, de acuerdo a su voluntad, con materiales preciosos y no con cosas vanas que perecen. Tengamos cuidado de los pecados. No permitamos que dañen la iglesia, porque es santa, ya que Dios es santo. Y desechemos toda sabiduría humana o intento de sabiduría y limitémonos a buscar la sabiduría de Dios en Cristo. Él es todo. Busquemos Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Efesios 1, 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dejemos a un lado las peleas,
la carnalidad, el pecado, arrepintámonos y glorifiquemos a Cristo. Tengo que hacer una aclaración muy importante. Si usted no es parte de la iglesia de Dios, es decir, si usted no es creyente y está escuchando todo esto y piensa, bueno, pero si la iglesia tiene tantos problemas, ¿para qué voy a entrar? Mejor me quedo donde estoy con los problemas que tengo. Déjeme decirle que aún con los problemas que la iglesia pueda tener, es la novia de Cristo. Y es a la novia de Cristo lo que Él viene a buscar. Si usted no es creyente, usted no pertenece a la iglesia, usted va a tener que soportar mucho más que divisiones y peleas por toda la eternidad. Estar en la iglesia, aún con una situación como esto, es mucho mejor que estar fuera de ella. Si usted se puede dar cuenta de esto, arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo. Él es el Señor del universo y el Salvador de este mundo. No hay nada bueno fuera de Cristo. Nada. Todo en este mundo perecerá y solo quedarán los que hayamos confiado en Cristo. Hermanos, la iglesia en Corintio parecía tenerlo todo. Parecía ser una iglesia modelo. Y en verdad estaban como si no tuviesen nada. No estaban en la voluntad de Dios, que era lo más importante. No nos maravillemos de lo externo. Muchas iglesias están llenas de ministerios y eventos y parecen estar bien. La iglesia de Corintio hasta económicamente estaba bien. O sea que ni siquiera que esté bien económicamente es señal de que estás haciendo la voluntad de Dios. Muchas iglesias están bien económicamente y están peor o igual que Corinto, lejos de la voluntad de Dios. Lo que nos dice es que nada de eso vale de verdad. ¿Qué es lo que vale para saber que una iglesia es sana o no? Y que no nos pase lo que les pasó a esa persona que estaba trabajando y creía que cuando fuera la evaluación le iba a salir bien, pero estaba usando los parámetros equivocados. Es necesario ir a la palabra para saber cuál es el parámetro. ¿Y qué nos toca buscar entonces para hacer la iglesia que Dios quiere que seamos? Nos toca ser maduros, serviciales, hacer obras para Dios, buscar la santidad y la sabiduría de Dios. Esas son las cosas que valen la pena. Esas son las cosas por las que hay que trabajar en la iglesia. Nada más. Ese tiene que ser nuestro único norte. Dios nos ayude a seguir en esa dirección. Oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de mostrarnos por qué es tan importante la unidad, pero también nos dices que no es cualquier unidad, que es una unidad basada en Cristo primeramente. Padre, ayúdanos a reconocer que somos templo de Dios, que tú habitas en nosotros, así que tú eres santo y demandas santidad. Quita cualquier pelea o resentimiento o actitud carnal que hay en nosotros. Ayúdanos a buscar la madurez a través de tu palabra, a servir y hacer obras que te agraden a ti con humildad y a reconocer de que solo en ti hay sabiduría y desechar cualquier intento de sabiduría que parezca ser útil si no proviene de ti. Padre, tú eres lo único que necesitamos para trabajar. Somos como esos niños de 2 años que tenemos que estar pegados al maestro escuchando la próxima dirección. Aunque nada más sea pasar un tornillo, si eso es solo lo que tú dices, solo eso hagamos. Gracias por amarnos y por mostrarnos tu palabra. Y si alguien aquí todavía no cree, te ruego, Padre, le des el don del arrepentimiento y la oportunidad de tener fe en ti. Amén.